Oli, amigas, amigos, amigues, bienvenidos a su programa Pecatorius. Yo soy Luis de Pablo. Hola, yo soy Ignacio Torres y estamos de regreso en una nueva entrega muy interesante. Sobre todo estamos muy emocionados porque tenemos a nuestra madrina, a nuestro primer invitado. Estamos ahora sí que de mantenerles largos con un amigo, colega que yo quiero muchísimo y admiro y respeto mucho, que es César Cañedo, y que nos va a hablar de un importantísimo personaje que ya mencionamos en el episodio sobre Novo, que es el poeta Javier Villaurrutia. Así es, un gran poeta hablando de otro gran poeta. Y bueno, César Cañedo, gracias por ser la madrina, padrina de este podcast que está iniciando. Esta es su tercera entrega. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias. Hola a todas, todos, todes. Me encanta ser su padrina, madrina, sadrina, como dirían ahora. Y desde luego también amadrinando Javier Villaurrutia, lo cual me alegra mucho. Estoy muy contento de estar con Luis, con Ignacio, muy queridas, muy queridos también. Y además, sobre todo por el tema que nos convoca, bueno, por la figura que nos reúne a compartir estas palabras, esta tertulia y estos chismes que seguro saldrán sobre Javier Villaurrutia. Me gustaría decir que César, que quizá ustedes conozcan, aparte de poeta, académico, licenciado, maestro y doctor en letras hispánicas, y es mi colega en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, donde ambos trabajamos. Sí. Y experto en Villaurrutia. Tiene un amplio currículum, muy firme currículum. No, hablando en serio, tiene muy recorrido, muy amplio. No, tiene por supuesto una trayectoria importante y sí, es además un apasionado de Villaurrutia. Y eso, por eso fue que quisimos que nos apadrinara como invitado, como invitade en esta ocasión, porque la pasión en torno o a partir de un personaje con el que además compartes creación, que en este caso es la creación poética, pues da una visión, una aproximación distinta, especial, particular, porque entiendes de cierta manera, ¿no? Como, o sea, sí hay, digamos, sensibilidades específicas, no sé si mayores o menores, pero sí específicas o distintas en cierta manera, a partir o para quien crea poesía, ¿no? ¿Crees que esa sensibilidad llevó en este caso en Villaurrutia a esta vida meteórica, esplendente, con muchos altos y muchos bajos, y que al final fue un gran bajo, ¿no? El final de su vida en diciembre de 1950. 75 años se cumplirán este diciembre de su muerte. Sí, es decir, me parece que esa sensibilidad, que además, como bien dijiste, Ignacio, hay como una suerte de eco, de relación, de identificación, de sentir que uno camina a veces con los versos de Villaurrutia, o que se acompañan, o que uno es acompañado. Y sí pienso que la poesía, por supuesto, fue todo para Villaurrutia, bueno, la literatura, ¿no? Y desde luego toda su breve, aunque intensísima trayectoria vital, que es al mismo tiempo toda su trayectoria como escritor, ¿no? Sobre todo como poeta, ¿no? Aunque también desde luego sabemos que tiene teatro, mucho teatro, muy buen teatro, algunas crónicas tiene un par de crónicas taurinas, tiene ensayos sobre arte, tiene ensayos sobre otros escritores. Pero sí, desde luego, su importancia como poeta es fundamental. Y ahora que decía Luis del CEPE, donde somos colegas, pues hasta donde yo sé, tanto Novo como Villaurrutia también pasaron por ahí. Es decir, dieron clases en la escuela de verano de la UNAM. Por lo menos una conferencia o algo estuvieron ahí también dando clases. Entonces es muy bonito pensar en esos ecos, en esas identificaciones, en esos ciclos entre las locas de antes y las locas de ahora. Y las del mañana que nos estarán oyendo o no. Y a mí me gustaría empezar por preguntarte, ¿por qué, qué tiene de especial Villaurrutia para ti personalmente, y por qué crees que los jotos de hoy, o bueno, en general el público de hoy, deberíamos seguir leyendo, deberíamos conocer
la vida y la obra de Javier Villaurrutia? Para mí Villaurrutia ha sido un maestro en el sentido de que me ha acompañado en noches de insomnio. Villaurrutia era bastante insomne, no dormía mucho, dormía mal, bastante ansioso. Y entonces desde la adolescencia como que esa identificación con sus versos, que luego pueden ser hasta misteriosos, oscuros, crípticos, y de pronto ir entrando a esas capas, porque hay una serie de capas de significado de sus metáforas que se van revelando dependiendo de con qué ojos uno quiera mirarlo. Y todo ese reto, todo ese trabajo con la poesía, con la palabra, esa obsesión, porque es una obsesión finalmente, la pasión de la que hablaba Ignacio tiene que ver con una obsesión, están cerca las palabras. Y desde luego coincido con Luis en que jotos, quimeras, trans, heteras, quien sea, todas, en términos de si buscamos una poesía altísima en el país, pues habrá que ir a leer a Villaurrutia, ¿no? Es una invitación poderosa porque, bueno, todo por un lado la cantidad de registros, y no necesitó muchos libros tampoco para volverse fundamental, ¿no? Básicamente su libro más importante es Nostalgia de la Muerte. Antes tiene algunos poemas y después Canto a la Primavera y otros poemas, que es como su último libro donde hay ahí poemas importantes, pero ese es el libro fundamental de Villaurrutia. Entonces no es una obra muy grande en términos de extensión, pero en términos de potencia, de fuerza, de vida, ahí está Villaurrutia volcado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sabemos que es fundamental, y los contemporáneos también lo consideraban a él como fundamental, ¿no? Sí, cuando los contemporáneos, creo que fue Cuesta quien decía, si Pellicer es la ventana en la casa que somos, Villaurrutia es la cocina y las demás somos habitaciones. Entonces, Villaurrutia es la cocina, ¿no? Es ahí donde el laboratorio, donde los ingredientes, donde todas las ideas más vanguardistas para ese momento están maquinándose de una manera, pues, y además es lo más nutritivo, supongo, en la cocina, y en la cocina también hay chismes, y en la cocina pasan cosas interesantes. Entonces, bueno, y desde luego Paz, por ejemplo, que no fue tampoco, digamos, alumno directamente de Villaurrutia, lo conoció, se trataron y tal, pero lo considera como uno de o la voz más valiosa de contemporáneos, ¿no? Y desde luego coincido, y esa tradición que viene de López Velarde y que pasa por Javier Villaurrutia es muy importante. Recuerdo un libro sobre las lecturas del psicoanálisis en México, las primeras lecturas de psicoanálisis en México, que de hecho unas de las primeras fueron de Novo, y hay ahí una serie de anotaciones que hace a partir de, pues, la gente que conoce, ¿no? Está leyendo el libro fundamental, digamos, esas primeras ediciones que llegaban a México, y va anotando, ¿no? A quién le recuerda qué cada uno de los trastornos que se va mencionando en el libro, ¿no? En el psicoanálisis, y cómo los caracteriza. Y en varios recuerdo que menciona, tiene XV al lado de trastornos específicos, si menciona, ¿no? Entonces, sí, era un gran amigo al que criticaba, ¿no? Creo que era una época también en la que la amistad era volcarse todo a la concordia, pero también a una crítica que podía ser visceral, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tanto crees que influyó o no en los ánimos de Villaurrutia? Porque, bueno, se habla mucho de que Villaurrutia estaba enamorado de Novo, secretamente o no tan secretamente, pero pues Novo era, a mí pónganme donde hay Crujín y ahí estoy feliz, ¿no? Y me parece que que Villaurrutia, perdón, pues sí le gustaba el Crujín como a todos, pero no era como lo único que buscaba, ¿no? Ok, yo tengo otros datos, dicen. Sí, no, bueno, más o menos, creo. A ver, es que lo que yo he trabajado ahora más, bueno, además de leer su obra literaria, son las cartas justamente que le mandó a Novo, y que esas se conservan en el archivo histórico de Novo, que está cerca de aquí, ¿no? Que las tiene el Grupo Carso en Chimalistac, sí, y que además se pueden consultar en internet. Entonces, y que además fueron editadas. Novo edita las cartas de ese periodo del gran viaje de vida. Villaurrutia solo hizo un gran viaje en su vida, que fue a Yale, ¿no? A Estados Unidos en general, donde estuvo becado junto con Rodolfo Sigli un año para estudiar en Yale teatro. Y al terminar, bueno, ya hablaremos de toda la parte californiana en su momento, ya que lleguemos más al Crujín.
Pero entonces, bueno, las cartas que le manda Novo, desde luego las confidencias, la intimidad, y puede ser hasta cierto punto como un espejo de la estatua de sal, ¿no? También, o sea, esa lectura a contrapelo nos hace desnudar a uno y a otro, ¿no? Coincido con que había mucha perrez, por supuesto se perreaban, ¿no? Y se perreaban duro, supongo que casi igual que ahora, ¿no? Entre las comadres amigas. Eh, a mí me parece que, digo, solo especulando, esto es especulación, ¿no? Que sí tuvieron sexo como de comadres, ¿sabes? O sea, como que cuando primero te conoces y dices, ay, bueno, en algún momento. Y en la estatua de sal está un poco, digamos, implícito, porque en varias de las fiestas que hacen, pues sí, van varias parejas, pero apagan la luz y nadie sabe de quién es esta mano, esta boca, como dice Villarrutia. No me atrevería a decir, dice Villarrutia, esta boca es mía, ¿no? Simplemente están ahí todas con todas. Y en eso seguramente pues sus toqueteos, sus besos se dieron. Enamoramiento no creo, honestamente, que haya habido entre Novo y... Pero esta cosa de ¿Ni por parte de Villarrutia? sexo con las amigas, que ok. pues es como fortalecer la relación, ¿no? A ver qué hacemos al rato, pero por ahora platicamos. Ajá, pero eso pasa, ¿no? Eso es hacer fuerte la amistad, o sea, como intercambiar fluidos y eso. Y entonces yo no pienso en el enamoramiento, sobre todo porque para algo que sí está en las cartas y que es reiterado, Villarrutia le recuerda y le repite a Novo muchas veces, digamos, su compromiso ético-político con la escritura y le dice, acuérdate que tú y yo no nos vamos a enamorar. O sea, que nuestro plan es no enamorarse. La que se enamora pierde. Entonces, para mí eso es bien importante para empezar a derromantizar primero la relación con Lazo, que para mí, a ver, sí se apoyaron, estuvieron con... Pero yo estoy casi convencido, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que no fue la relación más importante para Villaurrutia, ni fue tan, digamos, creativamente sí, pero amorosamente, eróticamente, me parece que no. O sea, porque justo esa idea de no enamorarse se repite mucho y es así como un sistema de verdad ético bien interesante, ¿no? Como decir, no nos vamos a enamorar, no me voy a enamorar, yo quiero escribir. Y por otro lado también respecto al psicoanálisis, Villaurrutia no, hasta donde yo sé, no quería y no lo hizo. O sea, claro, Novo se psicoanalizaba y platicaban y compartían cosas. Y sí es verdad que la familia de Villarrutia está marcada con problemas de enfermedades mentales. Nunca aclaran qué, pero hay hermanos con problemas mentales. En las cartas le platica, hubo otra crisis con mi hermano y mi hermana y tal. Y el mismo Villarrutia, los amigos cuidaban mucho su salud mental. Le decían, no escribas porque te vas a poner como te pones. No dicen más. Pero ese como te pones tiene que ver con que hay algo también. No sabemos, digo, en ese momento pues tampoco, no sé qué diagnóstico sería, pero algo de depresión, algo de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo, tal vez, o no sé. No sé si sería justo también decir que eso es lo que tenía, ¿no? Por supuesto no me interesa, pero algo hay ahí. Y lo que sí hay también es que Villaurrutia le dice a Novo, yo sé que tú quieres la luz del psicoanálisis, la claridad, pero yo prefiero el misterio y la oscuridad. Yo prefiero que eso se quede implícito, o sea, que no salga a la luz como a ti te interesa que salga. Wow, qué padre. Oye, para ir poniendo un poquito de orden, ¿no? A ver, Villaurrutia nació un 27 de marzo de 1903, ya digamos en el ocaso del porfiriato, a principios del siglo XX. No es mucho lo que se sabe de sus primeros años hasta su entrada a la Escuela Nacional Preparatoria, que en esa época no era realmente una preparatoria, era, pues, digamos, lo equivalente a high school, ¿no? Entraban de 15, 16 años, de distintas edades, y ahí fue donde conoció a Pellicer, a Novo, a todo ese grupo de intelectuales. Torres Bodet. Ajá. ¿Qué nos puedes decir de esos primeros, pues de la infancia y de la adolescencia de Novo? De Villaurrutia. De Villaurrutia, bueno, perdón. pero justamente para esa época, para esa época hablar de Novo es hablar de Villaurrutia. O sea, para mí sí, digamos, esos cambios que van a hacer en la poesía, todas esas metáforas llenas de juegos con la homosexualidad, de alusiones directas o indirectas, toda esa saturación del espacio poético de una pulsión homoerótica, la van a hacer juntos. O sea, las metáforas las crean juntas, ¿no? Villaurrutia y Novo, esa es como mi perspectiva. Entonces, en estos años no podemos pensar a Novo sin Villaurrutia y viceversa, ¿no? Se están descubriendo juntas, o sea, también esa amistad de descubrirte, ¿no? Que es muy bonito, o sea, y un privilegio también, porque a veces no tienes ese privilegio, tienes
O sea, que tener a un amigo con el que compartir. Y no me lo cuenta, ¿no? Yo rápido le dije a Villaurrutia por dónde iba y él se tardó y me lo confesó en una carta muy bonita que perdí, ¿no? Y antes no hay muchos datos, o sea, que ustedes me corregirán, no sé, pero parece que pertenecía a una familia acomodada, ¿no? Había ahí dinero, porque había hermanos, al parecer, banqueros, tenistas. Ya ha venido a menos la familia de Villaurrutia, pero justamente Villaurrutia, no creo que también lo dice, era el de los libros, el que podía conseguir libros en francés, el que leía francés de cuna. O sea, hay algo ahí de cierta clase De culta, de educación culta que Novo no necesariamente, ¿no? O sea, sí, Novo viene de una familia grande de barrio, de Coahuila, de Torreón, de sí, pero no tan, o sea, sí era marcado que el que venía de una familia culta, venía menos, era Villaurrutia, y eso fue importante también por esa afinidad con las lecturas. O sea, leer inglés y francés ya desde la prepa, Novo rápidamente se puso al día, ¿no? Con él. Pero Villaurrutia ya lo traía, o sea, él podía traer los libros, él trae a Yid, entonces eso fue muy importante también, ¿no? Y bueno, ahora que dices esto de que se descubrieron juntos, pues en 1921 dieron justo un paso, ¿no? Que fue rentar juntos un departamento en la calle de Donceles, lejos de la casa familiar de cada uno, que compartían y que servía un poco de, pues como de departamento de solteros. Eso me suena un poco como a Mauricio Garcés. Pero estos eran unos chavitos, ¿no? O sea, Novo tenía 17 y Villaurrutia 18. Estaban, o sea, ni acababan la prepa. No. O sea, la verdad es que está padrísimo, ¿no? O sea, qué fantasía a esa edad poder tener un espacio lejos de tu familia, donde puedas meter a quien sea y a la vez estás cuidado por un compañero, por un amigo, por un cómplice. Aunque, bueno, como dices tú, aparentemente no había, y sí, yo tampoco he encontrado ningún indicio de que hubiera una atracción romántica entre ellos. Y bueno, justo en esos años, cuando eran las chicas de Donceles, les decían por ahí, ¿no? Empiezan a publicar sus primeros poemas que ya llaman muchísimo la atención, incluso de los grandes intelectuales, o sea, de los adultos, ¿no? de la época, ¿no? En esa época, es que Alfonso Reyes escribe una carta donde dice, ay, me incomoda un poco tanta mariconería que hay aquí entre los jóvenes. Pero están cabrones, ¿no? Están cabrones, pero están cabrones. Y hasta dice, Salvador Novo, que era como el más maricón, dice, más o menos. Pero el más inteligente de todos, el que bárbaro, no mamen, es Javier Villaurrutia. Sí, justo estaba recordando esa carta donde lo dice muy claramente. Quisiera que no me conflictuara, pero sí me conflictúa, pero a la vez también así sumándole peros y peros y peros a la cosa, reconozco justo la valía que tienen. Y justo en ese momento, como dices, se están empezando a publicar. Novo está en el periódico El Chafirete, que empieza ahí a ejercitar la pluma, digamos de una manera mucho más a lo cotidiano, a lo banal, si tú quieres, ¿no? Esa capacidad de crear versos de la banalidad, a partir de la banalidad, cruzada justamente por este doble sentido y por esta cuestión fálica de manera principal, que luego aparece de otra forma mucho más elegante, elevada, si queremos verlo así, en los nocturnos de Villaurrutia. Creo que en algunos podríamos encontrar ciertas referencias a ciertas cavidades y a ciertos falos que entran en esas cavidades, y que me encanta cómo está puesto, ¿no? Entonces, justamente ahorita que lo decían, lo del departamento de las chicas de Donceles, qué joya que a los 17 pudieras pagar un departamento. Ahorita a los 47 igual y le sufres un poquito para pagar la renta, ¿no? Entonces, eso nos habla también de cómo ha cambiado también la cuestión económica en la nación, pero también marcó una manera de vivir la homosexualidad para el resto del siglo XX. O sea, habría que compartimentalizar lo sexual en todo lo que no fuera heterosexual quedaba fuera de la casa, ¿no? Porque podía haber a lo mejor un desliz del señorito de la casa que embarazaban la novia y bueno, pues se casa, ¿no? O le pagamos a la sirvienta que embarazó para que se vaya con su hijo y no pasó nada. Pero si era un desliz sexual no heterosexual, eso sí era impensable que sucediera en el hogar familiar, ¿no? Entonces, separar las vidas sexuales o separar elementos o partes importantes de la vida, en este caso de los que serían figuras importantes de la cultura nacional, marcados por esta homosexualidad vista como algo que había que sacar del espacio sagrado de la familia,
pues es también muy elocuente, ¿no? Que el resto del siglo, pues también toda la gente se sale de su casa o la corren o busca en su casa tener una fachada para tener la fachada real en esos espacios que están alejados de la familia, ¿no? Y de la vida, digamos, cotidiana, ¿no? Hay una doble cotidianidad o una cotidianidad ficticia y estos encubrimientos y estos, decir diciendo otra cosa que podríamos decir que es la poesía de una manera muy simplificada, pues me hace mucho sentido, ¿no? Que alguien que haya estado en esa situación por contexto y por decisión, cuando decías que repetían constantemente no nos vamos a enamorar, ya no siquiera entre nosotros, sino enamorar en general, es justamente desligarse de todo eso, quitarse cargas posibles para poder tener un control mejor sobre esos espacios en los que había que estar atentos, ¿no? El espacio familiar y el espacio personal real, ¿no? De la creación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es interesante, ¿no? Como que en esa época se asumía que eso de enamorarse era algo que no hacían los homosexuales, ¿no? Era una cosa como heteronormada, diríamos ahora, de entrarle al mundo de casarse y tener hijitos. Estos muchachos, estos niños prácticamente, ya tenían, no fantaseaban con casarse con un hombre. No, eso no entraba en su imaginario, ¿no? O sea, lo que querían era, sí, tener mucho sexo, tener amistades muy, muy profundas, basadas en una complicidad intelectual y artística, pero tenían bastante separado, ¿no? el tema del romance o del romanticismo. Pero ahí sí quería preguntarte, César, porque justo en esa época es que conoce a Agustín Lazo, que en general, aunque tú ya nos adelantaste que tú no lo crees, se suele asociar, es el único amante, digamos, que aparece en las biografías rápidas de Villaurrutia y viceversa. También para Agustín Lazo, Villaurrutia fue una figura súper importante. Cuéntanos tú cómo ves esa relación. Bueno, primero un poco lo que pienso de esas relaciones, bueno, en general de las relaciones, es decir, el modelo de una pareja sí existía para la época. Novo se burla un poco cuando dice, generalmente era intergeneracional, ¿no? Que esos viejos que van, o sea, dice, mis amigos me presentaron un viejo con el que me puedo yo quedar y casar, ¿no? O sea, como... Un viego. Un viego. Entonces, sí, por supuesto estaba el modelo de la pareja, ¿no? O sea, sí, la vida en pareja no era algo completamente cancelado. Se necesitaba mucho dinero, y bueno, pero ellos pertenecían de alguna manera a esa élite culta entre homosexuales. Entonces podían presentarse amigos mayores que hasta vivir con ellos y heredar. Cierto todo helenismo, eso, ¿no? Así como estirando muchísimo la liga. Eso estaba, ¿no? Sí. Por un lado. Y por otro lado, por supuesto que se enamoraban. Digo, que fuera un proyecto ético-político no significa que no les pasara. O sea, uno puede pensar y decir, nunca me voy a enamorar. Y tras, azotadísimas, se azotaron varias veces, caí, recaí, anexada y reincidente. Seguramente en situaciones complejas, ¿no? Me parece, o sea, como lo que va a ser Novo después de enamorarse, bueno, no enamorarse, de estar con un soldado, o sea, en situaciones bastante improbables al mismo tiempo para una pareja estable, ¿no? Pero sí había posibilidades de una pareja estable, solo que no las buscaban tanto tampoco. ¿Y fue el caso con Agustín Lazo? Con Agustín Lazo, yo creo que sí, que ahí sí, ¿no? Que ahí sí, porque digamos estaban explorando un montón de cosas, es decir, supongo que hubo un tiempo donde sí lo exploraron. Villaurrutia con Lazo, o sea, sí exploraron el ser compañeros artísticos, acompañarse, estar juntos, pero de ahí a si fue relación abierta o no y cuánto tiempo estuvieron juntos, porque hasta donde ellos tampoco estuvieron tanto tiempo juntos, ¿no? Como compañeros de vida, íntimos y tal, pero como amantes y tal, porque Villaurrutia, o sea, lo que Novo va a decir después es que, y lo que Villaurrutia cuenta es que todas las noches salía a la calle, que era la calle del cruising de aquí, que era San Juan de Letrán, hoy Eje Central. Sí. Entonces era como, no dormía, entonces iba a tener sexo y sexo y sexo. Entonces supongo que en la parte de esa exploración, porque exploraron muchas cosas, ¿no? Justamente cuando eran las chicas de Donceles, que eran Novo, Villaurrutia y Gustavo Villa, la Virgen de Estambul, ¿no? Las tres. A veces, y dice uno, a ver, no tenían para pagar la renta como ahora decimos, pero bueno, ellos tenían más apertura a otras economías, ¿eh? Porque decían, pues hoy vamos a invitar a un viejo otra vez a que baja, sí, se buscaban el sugar, se prostituían de alguna manera, o sea, si no les alcanzaba para pagar, decían, a ver, ¿quién va a poner las nalgas hoy? Para sacar para la renta, ¿no? Y sí había quien les pagaba, o sea, sí estaba esa otra economía también muy, muy fuerte. Entonces,
Sí, no dudo, pues, que sí hubo un momento de pareja con Lazo, pero no sé si ustedes tengan más información de cuánto tiempo. O sea, lo que me preocupa es que se quede eso como en el imaginario, ¿no? Y que se quede como el Villaurrutia emparejado con Lazo, porque para mí eso está muy lejos de la trayectoria de Villaurrutia, sobre todo el último Villaurrutia, pues, el que va a Los Ángeles, el que está en Yale, no habla de Lazo, nunca, en las cartas de nuevo nunca, no está, o sea, el tema Lazo para 1936 no existe. Es como salúdame a todas. Habla de Nandino, habla de Pellicer, y que se enojó Rodríguez Lozano con ella, o sea, pero nunca es como pienso en Lazo todas las noches, no sé cómo estará mi pareja, no, eso no está, en las cartas no está. Parecía en todo caso un poco al contrario, ¿no? Que Lazo sí estaba muy obsesionado con Villarrutia, sobre todo después de su muerte, Bueno, dejó de producir y bueno. También hay que tener en cuenta que era unos más o menos 10 años mayor Agustín Lazo que Villarrutia. Es decir, tampoco era una relación, es decir, probablemente no era un sugar daddy, pero tampoco era una relación completamente simétrica y igualitaria, como la que sí pudieron haber tenido de amistad Novo y Villarrutia. las verdaderas contemporáneas son esas. Sí. O sea, ellas. Y bueno, ahí en esa época, esos fabulosos años 20, que aparentemente eran muy divertidos, o sea, al menos si a juzgar por la Estatua de Sal, que es la autobiografía de Novo, pues lo vivían con mucho gozo, ¿no? Con mucha risa, con mucha jijiji, jajaja. Y a la vez también creo que fue su etapa creativa más interesante, ¿no? Donde estaban rompiendo todas las normas y creando una estética, una poética súper novedosa, ¿no? Sí. En esos, que también es, la verdad a mí me vuela la cabeza pensar que tenían 18, 19, 20 años y ya estaban siendo los poetas, pues, no sé si los mejores, pero sí los más novedosos, ¿no? Los que estaban haciendo las cosas más interesantes y también de calidad. Tampoco eran como esos estridentistas que solo vamos a decirla, vamos a gritar, Sí, sino que sí eran una profundidad, un trabajo con la poesía. Sí, justo estaba pensando en eso, los estridentistas, ¿no? Que sí, las vanguardias y Europa y no sé qué, pero ¿qué queda de los estridentistas? ¿Quién se acuerda de los estridentistas? O sea, son una referencia, por supuesto, pero es un punto en el recorrido y los contemporáneos se desdoblan, o sea, desde que son los Ulises, luego los contemporáneos, que van así como por etapas, sumándose y restándose entre ellos, de maneras muy, muy crueles y muy culeras de repente, ¿no? Cómo se enemistan y se vuelven a amigar y se desamigan de nuevo. Y sí, o sea, eran jovencísimos, 20 años, 21 años, peleándose con señoros mayores que desde Veracruz estaban intentando acabar con todo lo que... La cultura occidental. Con la cultura occidental y con todo lo que ellos estaban creando y representando a sus ojos, ¿no? O sea, era como... ahora que está tan en boga esto de la lucha cultural y la generación de cristal contra la de concreto, pues simplemente se van renovando las posturas van cambiando las posturas y se amplían o se reducen. Siento que incluso la gente más progresista ahora se escandalizaría de lo que hacían Villaurrutia y Novo en Donceles y toda la compañía, ¿no? Mencionaste hace poquito, César, el viaje a Los Ángeles y que en Los Ángeles ahí hizo Villaurrutia, puede haber hecho uso de esa economía alternativa. ¿Qué nos cuentas de eso? Sí, bueno, primero me gustaría volver a este tema también tan importante, ¿no? De, pues, la experimentación, el gozo, lo que están viviendo, todo lo que se están permitiendo, entre experimentar con drogas también, había mucha coca entre ellos, sí. Mucha mota, hombres, es decir, unas cosas maravillosas, divertidísimas, ¿no? Dices, wow. Y además que, salvo con todas las excepciones, no llegaban a ser como tan problemáticas, ¿no? Es decir, había relativamente pocos casos de excesos, digo, salvo por el caso de Abraham Ángel, que hablaremos más adelante. No solía haber sobredosis, suicidios. Vamos, se la pasaban bien. Sí. Sabían manejarlo. Sí, era como probar, ¿no? Supongo que era como la actitud de voy a probar de todo, a ver qué. No había cristal, eso sí. No. Afortunadamente. Qué bueno. Ajá. Sí, porque no.
No eran tampoco como, bueno, quién sabe si eran como drogas asociadas a cierta sexualidad en la época, tal vez no, yo creo que no. Que yo sepa, No, yo creo que no, como Sí, más creo que como era bohemio, general, ¿no? sí. Bohemio cultural, entonces Sí. probaban. Y justamente pues sí, ellos están haciendo la poesía para mí también más importante de ese momento en México, ¿no? O sea, y tienen un compromiso con la poesía, tienen que Novo para mí va a abandonar ese proyecto ya de vieja, como que ya sin Villaurrutia, sin sus amigos, como que ese proyecto literario de hacer poesía, novela, nunca terminó una novela, ¿no? Lo abandona. Pero en esos años de juventud de las que hablaba Luis, o sea, eran súper jóvenes y con una potencia de hacer la literatura más importante, vanguardista, novedosa del país. Y eso, claro, habla de que eran grandes lectores, leían muchísimo, o sea, estaban leyendo todo lo que caía en sus manos. Por supuesto, ya tenían de México a sus predilectos, ¿no? Que eran Tablada, eh, González Martínez y López Velarde. O sea, esa era como su triada, ¿no? De hecho, hay un lugar donde dice Villaurrutia, creo, ¿no? En nuestra poesía, Adán es el de Martínez, González Martínez, y Eva, no, bueno, no me acuerdo si Adán y Eva o José y María, pero era un hombre y nuestra mujer fundamental es Tablada. Y Dios es el López Velarde, ¿no? Entonces estaba ahí ya la Trinidad, ellos la tenían muy clara. Pero por fuera, pues por supuesto, André Gide, por supuesto, Valerí, por supuesto, Proust, por supuesto, todo lo que van a consumir y que los va a nutrir también de esta parte como de cómo, de alguna manera, incluir su pulsión sexual, porque para mí todo está codificado, o muchos de sus códigos tienen que ver con sexualizar también, y meterle capas ahí ocultas, donde, pues no se dice directamente, pero como de alguna manera dice Ignacio, está ahí ciertas metáforas que uno dice, esto es sexual, ¿no? Esto es sexual y no solo sexual, sino apuntando a la homosexualidad. O sea, poder meter, porque lo van a hacer, o sea, todos los códigos, digamos, vigentes de la tradición los van a torcer. En mi caso me gusta hablar que están invirtiendo esos códigos, ¿no? Si, por ejemplo, si en la Biblia ven hermanos, si uno ve hermanos en la Biblia, estos dicen hermanos, no. Hermanos significa amantes, ¿no? O sea, donde hay hermanos, ellos ven amantes. Que eso es muy bonito y muy poderoso. Hay estudios que indican que sí es el caso, ¿no? Que en la Biblia se decía, se intercambiaban esas palabras. Con los clásicos también dicen, donde vean hermanos, son amantes. O sea, hacen todo este código como de alguna manera confrontar esa tradición y darle esa lectura que es posible, desde luego está, como dice Luis, o sea, tanto desde la historia se puede leer como desde la literatura se puede apropiar. Lo que hacen ellos es apropiar, ¿no? Si ven gemelos, dicen la constelación de Géminis nos encanta porque no son hermanos, son dos hombres abrazándose y eso es como potente, eso está. El tema de los gemelos va a ser una metáfora medio recurrente, sí, como amantes, ¿no? Como amantes, gay, sí, como código. Iguales, exacto. Este es de nosotros, entonces apropian todo eso y le dan la vuelta a ciertos códigos también. El mar va a ser súper homosexual, el mar de los contemporáneos, todo el tiempo que esté el mar es la pulsión homosexual. O sea, Novo y Villaurrutia lo tienen muy claro, ¿no? Cuando hablan del mar es un vato y es su propio deseo y es el deseo por hombres. Entonces todo eso lo van construyendo ahí. Ya no me acuerdo de qué querías que hablara, pero yo me fui a donde me dio la gana. Los Ángeles. Pero antes de Los Ángeles, quería preguntarte, yo debo confesar que nunca he leído Dama de Corazones, que es la única novela que Villaurrutia sí logró completar y que publicó, si no me equivoco, en la revista Ulises en 1928. No es muy famoso por su prosa, bueno, por su narrativa, por su ficción, ¿no? Pero tú sí lo has leído y ¿qué nos dices de esa novela? Sí. Sí leí Dama de Corazones, porque justamente dije, bueno, voy a ver si aquí hay algo, un código, pero la verdad no pude, ¿de qué trata, no descifré nada. Son dos hermanas. Es que la cosa con Villaurrutia es que luego se ponía muy experimental, podríamos decirlo, entonces está experimentando prosa. Entonces son dos hermanas que van a visitar como una tía entre sueño y realidad. En las hermanas podría ser que estén invertidos, o sea, porque sí hay quien dice, este es un ejercicio a la Proust, entonces que fueran hombres, pero tampoco encontré algo así como que se enamoraran o que dijeran algo. No pasa nada, eso también es cierto, o sea, en Dama de Corazón no pasa mucho, o sea, están estas dos chicas
visitando a una tía, según recuerdo, y yo la vez que la leí dije, bueno, voy a ver si aquí encuentro también estos códigos que me interesan, como donde estén volteando, donde estén invirtiendo, donde apropien una metáfora, o sea, tanto Villaurrutia como Novo o los demás. Pero no, salvo que las personajes femeninas puedan ser, o sea, pero tampoco me pareció como que fuera Villaurrutia. Tampoco tiene que ser así, ¿no? No porque alguien sea homosexual, ni siquiera estos tan, digamos, obsesionados con su sexualidad, pues tampoco es que sean todas su vida, ¿no? Sí, no. Vidas, hermanas, amigas, amigos, no homosexual, es decir, no toda su vida, no tenemos que encontrar cosas de claves, de códigos homosexuales en todo lo que hacían, aunque sí hay mucho. Sí. Y que, por cierto, no solo hacía, bueno, no era lo único de prosa que hacía, ¿no? En esa época empezó a, pues no sé si decir experimentar ahí, pero a incursionar en el guión cinematográfico, ¿no? Escribió, entre otras cosas, el guión de Vámonos con Pancho Villa, de Fernando de Fuentes, que es antes de la época de oro del cine mexicano. Bueno, Novo también estaba haciendo lo propio por su lado. Tiene un guión de una película en verso completamente, Villaurrutia. O sea, wow. Adaptó, no me acuerdo de qué, nada, pero sé que es en verso. Es un guión de una película en verso. ¡Wow! Oye, estaría chingón que alguien produjera una película, esa película, ¿no? Ese guión que lo filmaran. ¡Wow! Y bueno, pues ahora sí podemos ir pasando a esa beca que recibió de la Fundación Rockefeller junto con Rodolfo Usigli para irse a estudiar teatro, ¿no? Todavía otro tercer género, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, no sé cuántos llevamos. Pero bueno, si eran verdaderos hombres del Renacimiento. Esto ya es 1935, ya ha habido un cambio político, está Lázaro Cárdenas, Salvador Novo y algunos otros personajes asociados con Narciso Bassols, con la vida de calles, están un poco en desgracia, no les está yendo tan bien, al menos en lo político, en México, y aquí es cuando recibe una beca para estudiar arte dramático en la Universidad de Yale, nada menos, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo estuvo ese viaje? Bueno, va a estar un año en Yale, ¿no? Y lo que cuenta Villaurrutia en sus cartas, porque justamente de ese año son las cartas que le manda Novo, ¿no? Que sí, que hay muchachos muy, muy atractivos en los gimnasios y en las albercas, porque él nadaba, Villaurrutia nadaba mucho, le gustaba mucho nadar. A pesar de que no era muy atlético en general, ¿no? Pues era bastante bajito, ¿no? Eso sí. Sí, era la liliputa que le dije. No la bautiza como la liliputa, ¿no? Entonces le gustaba mucho ir a nadar y a ver hombres, por supuesto, ya sabes, en los vestidores, supongo. Pero dice que no, le dice a Novo en una carta, contrario a lo que piensas, las espaldas son más atractivas que los frentes, ¿no? O sea, y eso Novo también lo va a decir en algún momento, como que las tendencias de Villaurrutia son activas, él lo dice, ¿no? Novo le dice en la estatua de sal, pues sí, Villaurrutia ahí anda con los golfitos pasivos que tanto lo trastornaban, ¿no? Golfitos pasivos, o sea, estos chicos que medio se prostituyen y que él hacía más de activo, y en las cartas sí se confirma un poco ese gusto de Villaurrutia por las espaldas. Ese rol, ¿no? Lo cual es interesante, no deja de ser interesante porque es algo que Novo ventila y que Villaurrutia de alguna manera pues no niega, ¿no? Y bueno, ese año lo que dice Villaurrutia es que en Yale, qué padre, pero al mismo tiempo bien aburrido, ¿no? Porque la vida monacal, dice, esto es como un monasterio, o sea, no pasa nada, no hay nada que hacer más que estudiar, qué padre, pero bueno, extraño el teatro de la calle, esto está muy intelectualizado. Entonces por eso mismo también supongo que es como, bueno, ya acaba el año escolar y vámonos de vacaciones, y cambia de costa, ¿no? Y decide que el final de ese viaje sea en California también, y de alguna manera dice que va a buscar un mar más atractivo, porque el de aquí le dice, no, está muy reprimido el mar de New Haven, de la costa este, vámonos al otro. Y sí, pues por eso decide también terminar esas vacaciones de verano en California. Está en varios lugares, está en Pasadena, está en el epicentro gay ahora, ¿cómo se llama? Bueno, sí, también anda por la costa, pero San Francisco, va a San Francisco, a Los Ángeles, pero donde mejor se la pasa justamente es en Los Ángeles. Tan bien se la pasa que nos deja nuestro primer poema de cruising, podemos leerlo así también, o sea, es el primer poema de la tradición mexicana que abiertamente dice aquí. Y uno de los primeros
poemas homoeróticos de la literatura mexicana, ¿no? Quizá tan abiertamente. ¿Sí? Quizá, bueno, por ahí dicen que Recinto de Carlos Pellicer. ¿Es después? ¿Recinto? Bueno, se publicó después, pero lo había, bueno, por ahí justo estaba leyendo un artículo que dice que lo había escrito antes por un poeta colombiano. Germán Pardo, ajá. Germán Pardo García. Sí, y se publicó hasta los años 40 después, es decir, no se había publicado Recinto, se había escrito no, pero bueno, en ese momento, 1936, no había una tradición poética, y yo, si no me equivoco, digo, salvo Whitman, un poquito, apenas, bueno, García Lorca, desde luego, pero no mucho más, ¿no? Mucho más. Sí, no así, porque como lo hace Villaurrutia en ese poema. Y bueno, creo que aquí conviene justo hacer una pausa nosotros, pero no ustedes, y para escuchar un fragmento de ese maravilloso poema, Nocturno de Los Ángeles. Nocturno de Los Ángeles. Se diría que las calles fluyen dulcemente en la noche. Las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto que los hombres que van y vienen conocen, porque todos están en el secreto, y nada se ganaría a compartirlo en 1000 pedazos, si por el contrario es tan dulce guardarlo y compartirlo solo con la persona elegida. Si cada uno dijera, en un momento dado, en solo una palabra lo que piensa, las 5 letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa, una constelación más antigua, más viva aún que las otras, y esa constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche, o mejor, como los gemelos que por vez primera en la vida se miraran de frente, a los ojos, y se abrazaran ya para siempre. De pronto, el río de la calle se puebla de sedientos seres. Caminan, se detienen, prosiguen, cambian miradas, atreven sonrisas, forman imprevistas parejas. Un martes por la tarde en Eje Central, ¿no? Sí, que Villaurrutia intentó hacerle ese poema, digamos, el complemento, o sea, hizo un intento de poema que se llamó Nocturno de San Juan de Letrán, no le salió, lo hizo en forma clásica. El último de Villaurrutia se va a la métrica, a las estructuras clásicas, no sé por qué, digo, no podemos especular, pero no le salió nada, está por ahí en partes, no lo terminó y es muy mal poema el de San Juan. Es una belleza. Es una belleza. Es un portento. Es una oda al cruising. Sí, y además un tipo específico de cruising, ¿no? Ese cruising callejero, pues muy, muy nocturno. Yo diría que la noche es como está en el centro de la obra de Villaurrutia. Sí. La noche con todo lo que significa, con cierta libertad, pero también lo oscuro, ¿no? Sí. Estaban como muy obsesionados con mantener el secreto. Ese secreto, justo, es decir, les gusta que esté prohibido, les gusta que sea oculto, oscuro, prohibido, ¿no? Sí. Un poco lo mismo que decía Pellicer con eso de que no se abra la puerta, que se cierre la puerta. Eso. Como que hay que celebrar esto, que esté en lo oscurito, que no sea visible para todos, porque estos no son activistas, no quieren abrir el closet. Les y se la pasan muy bien, o sea, además, es que también aparte de la adrenalina, la ansiedad, no sé si les ha pasado, pero el morbo, todo eso mezclado. Por supuesto. ¿De qué hablan? Es delicioso. Y ellos lo tenían muy claro, o sea, muy claro, y no les pesaba, esa parte no les pesaba, les pesa... a Villaurrutia le pesa mucho como la homosexualidad en el sentido de yo no elegí esto, yo no sé qué soy, yo no sé qué quiero, pero la práctica, pues el decir que sea a oscuras y misterioso, eso le encanta. ¿No? Sí, un misterio que bueno, ustedes saben que es como uno de mis temas favoritos, el retrato de Novo que hizo Rodríguez Lozano en el taxi sobre San Juan de Letrán, en lo que sería ahora el costado del Palacio de Bellas Artes, que en ese momento no estaba terminado el palacio todavía, se terminaría 10 años después, en los 30s.
están todos esos elementos, ¿no? La posibilidad de extender la noche o la vida nocturna a partir de las luminarias y esta luz artificial, la luna que aparece por ahí, los recovecos de la calle, estas sombras, estos hombres o mujeres o lo que sea que está caminando, cruzando la calle, gente en los últimos tranvías de la noche, unos taxis. El epicentro en ese momento de toda esa sexualidad no canónica, y era su espacio, su patio de juegos, podríamos decir, el espacio de experimentación por antonomasia, y que les quedaba ahí a cuadra y media su estudio de Donceles, que es una calle que cruza en algún punto con el ahora eje central. Sí. Aún así, por ejemplo, si pienso en el caso de Villaurrutia y en lo que les platicaba de este poema no logrado y esta joya, belleza y gran punto así suspendido de la poesía mexicana, pienso un poco que, claro, aquí en México, en la ciudad, sí hacían todo eso, pero un poco lo que le está pasando a Villaurrutia de, digamos, no estar en su país, no estar entre su gente, y en Los Ángeles, en esas noches en Los Ángeles, fue un portento, es decir, ahí sí, y lo cuentan las cartas, ¿no? Que no dormía, prácticamente que se lo pasaba fines de semana sin dormir casi, o sea, uno tras otro, y era noche tras noche, en el día iba a una galería y tal, pero realmente la noche de Los Ángeles lo marcó tanto que decide no solo regalarnos este poema, sino lo publica primero como plaquet, lo publica solo el poema para sus amigos, y luego lo incluye en Nostalgia de la Muerte, por supuesto, ¿no? Que es, como decías antes, el gran poema de Javier Villaurrutia, y considerado uno de los grandes poemas del siglo XX mexicano. ¿Qué tiene de especial Nostalgia de la Muerte? ¿Por qué es tan importante? Bueno, de entrada, lo que va a hacer Villaurrutia es cambiarnos la perspectiva de muchas cosas, me parece, ¿no? De entrada, pensar en que la nostalgia se puede vivir a futuro, eso es muy bello, ¿no? O sea, tener nostalgia de algo que no ha pasado, ¡ay, qué padre!, ¿no? Porque tengo nostalgia de mi relación que se va a terminar algún día, ¿no? Pero, todavía no, pero algún día. Entonces, ese posicionamiento ya digamos, ya es una propuesta filosófica y poética bastante brillante, potente. Sí. Y todo lo que va a hacer metaforizar la muerte, o sea, porque la muerte no es la misma muerte en cada poema de Villaurrutia, ¿no? Desde luego hay una recurrencia por la muerte, pero significa cosas distintas. La muerte como incertidumbre con la pareja, la muerte como, sí, la persecución, la muerte como la obsesión, la muerte como lo que no te deja dormir, la muerte como tus amigos o tu pareja. Entonces todo ese despliegue metafórico está ahí, ¿no? A Villaurrutia, por ejemplo, le interesaba mucho, o sea, en esta idea de cambiarnos de paradigma, de perspectiva, más que la muerte negra, que digamos puede ser un lugar común, o sea, lo negro, lo oscuro y tal, que sí va a estar, pero la que más le da miedo, y dice, realmente es la que da miedo, es la blanca, ¿no? La muerte blanca, o sea, todo lo que implica el blanco. Entonces está saturado también de blancos su poemario, ¿no? Aparecen las sábanas, las almohadas, las cortinas, todo es así como blanco, 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 y ese sábana nieve de Hospital Invierno, o sea, para hablar de la ausencia, de la duda, todo el tiempo. Cuando quiere dar más miedo, más que negro, usa el blanco. Además, claro, hay quien ha leído estos poemas, como legítimamente algunos, poemas de terror, ¿no? Que no tenemos una tradición de poemas de terror, pero si uno va a ciertos poemas de Nostalgia de la Muerte, a ciertos nocturnos de Villaurrutia, pues da miedo, entre la pesadilla, el grito, la estatua que se para y tal. Además, todas las capas de sexualización que están ahí. Para mí, también, por ejemplo, otra gran inversión que hace ahí Villaurrutia, otro de los poemas más famosos es Nocturna Rosa, ¿no? Y sabemos que la rosa en la tradición ha sido un símbolo de la vulva, el clítoris, la mujer, ¿no? Pero Villaurrutia todo el tiempo en ese poema dice que no va a hablar de la rosa de todos los poetas, sino que va a hablar de otra rosa, y que su rosa es oscura y de carbón y diamante. Y para mí es el ano. Entonces, es la rosa anal de la que va a hablar Villaurrutia. Entonces, todo eso que hace, ¿no? Con los códigos, digamos, esperados y meter lo inesperado también, y darnos, pues, y desde luego lo gozoso que es la sensorialidad, la textura, las imágenes, los juegos de palabras, los calambures, las sinestesias que nos hace ver, sentir, oler, tocar, toda esa conciencia que tiene del lenguaje ahí. Es portentoso ese libro. Se podría decir en algún sentido que es como un neoculteranismo, ¿no? Como un nuevo poeta del siglo de oro, como pero Sor Juana, así, pero joto. pero joteando durísimo. O sea, que por cierto,
¿Cómo era la vida personal de Villaurrutia ya después de ese viaje, ¿no? Ya en los últimos 30, en los años 40, ya cuando iba madurando, ya no era ese niño, casi ese adolescente que está descubriendo el mundo, sino que ya es un poeta más reconocido, ya estrena sus obras en Bellas Artes, sí. Ya se lleva con políticos, con intelectuales de altos vuelos. Claro. ¿Cómo vive eso? No es quizá no es tan escandaloso como Salvador Novo en ese momento que está ahora sí que incendiándolo todo. Villaurrutia, ¿qué? ¿Cómo fue esa parte de su vida? La verdad es que ahí llegan lagunas, no sé dónde podremos buscar, porque para mí por ahí debe haber pasado una separación con Novo. No sé si ustedes tienen datos, sí, pero en algún momento ahí debe venir justo en esa última década. De hecho, el problema justo es que las fuentes por las que conocemos mucho de los años 20 es sobre todo Novo, ¿no? O sea, la estatua de sal. Exacto. Y las cartas. Sí. Entonces, si ya no está platicando con Novo, ¿quién nos puede decir? ¿Quién nos puede decir? Nandino cuenta un poco, y esos años, cuando se separa con Novo, que no sé cuándo fue ni por qué fue, pero hay una separación después del viaje, o sea, ya en los 40 ya no están, ya no son las hermanas, pues, jóvenes que están cambiando las chicas de González. Algo pasó, hay una separación que, bueno, habrá que pensar y ver. Y, por supuesto, como dice Luis, para entonces Villaurrutia ya es reconocido. Las nuevas generaciones lo buscan. Paz lo busca. Los jóvenes lo buscan como el maestro, aunque no sea su maestro. Pues va a aparecer la antología de Laurel, donde Villaurrutia está detrás, ahí antologando poetas de España y de México. La primera publicación de Nostalgia de la Muerte es en Argentina. Entonces ya tiene reconocimiento, digamos, también internacional. Tiene mucho peso artístico y cultural Villaurrutia y es considerado un hombre muy inteligente, muy serio, muy centrado. Pero lo que cuenta un poco Nandino es que está muy atormentado ya por su mente. O sea, que le está pasando muy mal mentalmente, pero muy mal en serio. O sea, ya en parte, digo, no sé si tenga que ver o no, pero bueno, Nandino era el médico del grupo, entonces pues recurría mucho a él, seguro le daba pastillas, o por lo menos... pero Nandino cuenta que iba varias veces al consultorio, a veces nada más a platicar, a veces desesperado, a veces a golpear paredes. Entonces, por un lado, tenemos ese Villaurrutia ya preparando antologías de López Velarde, con todo el peso cultural, con todo ese reconocimiento y prestigio, pero al mismo tiempo una crisis profunda lo atraviesa. ¿Y tú dirías que eso se nota en su obra? Pues te digo que lo que hace es que al final se va a las formas métricas más acotadas, o sea, empieza a escribir décimas, empieza a escribir ya como formas clásicas, ya abandona el verso libre, entonces como que se va acortando, se va callando Villaurrutia. A mí me da la impresión de que se vuelve como menos apasionado, ¿no? Menos intenso. Sí. Bueno, o no sé. En la poesía, ¿no? Pero en su vida yo siento que algo muy fuerte lo estaba atravesando y Nandino ya ese chisme medio lo deja ahí velado, pero habla de secretos familiares, conflictos. Y bueno, eso para llegar al final de su vida. No sé si ustedes, pero yo sí soy partidario de la hipótesis del suicidio. O sea, yo sí defiendo el suicidio de Villaurrutia. Sí, a mí también me da esa impresión de que fue algo intencionado, que se desvivió, como dice la juventud ahora. Bueno, Luis, ¿qué piensa? Yo la verdad no lo sé, pero antes de eso quería hacer una reflexión, bueno, no reflexión, contarles un dato que me interesa. Ustedes saben que a mí me interesa el tema de la ópera. Una de las más importantes óperas mexicanas tiene un libreto de Javier Villaurrutia, que es la Mulata de Córdoba. Sí. De 1948. Ya de las últimas. Exacto, ya es de sus últimas obras. Sí. Es una obra muy al estilo de Villaurrutia, oscura, no es fácil, a pesar de que el tema, pues es una leyenda colonial, ¿no? De la mulata mágica. Es una mujer que está apresada y que se libera por una pintura. Así es decir, una puerta y sale por ahí. Ajá, dibuja un barco y se va más bonito. Y eso, bueno, yo sí lo sigo leyendo en que es Villaurrutia fugándose a la muerte. O sea, sí, la verdad es que no sé la historia es decir, a quién se le ocurrió el tema. La leyenda existía desde antes, no se la podía atribuir a Villaurrutia. No, pero el escribir de ella, pues... Y bueno, la música es de José Pablo Moncayo, el del Guapango. Qué maravilla. Sí, es una operita muy breve, de un solo acto, que se hizo para un concurso de óperas cortas, que además es interesante porque ahí se rompe una idea que a veces tenemos de que por un lado estaban los nacionalistas, y en otro universo completamente ajeno estaban los contemporáneos. José Pablo Moncayo es
de los músicos nacionalistas más importantes y colaboró, además en una forma que ninguno de los dos estaba muy cómodo, que es la ópera. No es una forma muy común en la historia de México. Pero bueno, colaboraron en esto y todavía con Agustín Lazo haciendo la escenografía. Me hubiera encantado ver una puesta así. Bueno, yo nunca la he visto en escena, no sé cuándo se habrá puesto en Bellas Artes, pero con Oralia Domínguez, una de las grandes mezzosopranos de esa época. Pero bueno, ya es un momento de decadencia. Pero sí, más allá, antes de discutir, quisiera saber qué sabemos de la muerte, de los últimos años y de la muerte de Villaurrutia. ¿Qué es lo que se sabe como oficial o extraoficialmente? Sí, ¿cuál es? Así como hace rato que mencionabas, perdón, a Abraham Ángel, que hay una versión oficial, o al menos un par de versiones oficiales, una a partir del documento, que es su acta de defunción, y otra de la voz médica, y las muchas otras versiones de esta acción por propia mano, ¿no? ¿Cuáles son estas versiones, digamos, oficializadas en cuanto a Villaurrutia y las teorías que yo también, siempre que sale el tema, a mí me resuena mucho más bien a una decisión? Bueno, ya dijimos lo que sabemos un poco en las publicaciones. Hay otro libro después de Nostalgia de la Muerte, que es Canto a la Primavera, y otros poemas, donde les digo que está muy acotado a las formas clásicas. Está en esta, sigue con el teatro, sigue con los guiones. Y las versiones oficiales que recuerdo, bueno, sabemos que muere en la noche de Navidad, ¿no? Sí. Y me parece bastante simbólico también, si lo pensaba. O sea, sí, una época... O sea, va a ser oficial y no, porque bueno, morir la noche de Navidad... Claro, que creo que es una de las fechas, si no es que la fecha con de más los suicidios. Sí. Exacto. En todos los países. Ya ahí tenemos siempre nos da guiños. Tiene doble lectura, ¿no? Eso es oficial. Muere la noche de Navidad, o sea, del 24 al 25. Digamos, muere el 25 porque es la Nochebuena, o sea, en su casa. Muere en su casa, familiar, con su familia ahí cenando, y él se encierra y ya no sale, ¿no? Wow. Lo encuentra la hermana, al parecer, y pues la versión oficial tiene que ver con paro cardíaco, pero bueno, todas las muertes son paro cardíaco con ganas y sin ganas, ¿no? Claro, y algo estomacal, lo que la versión... Le cayó pesada la... Ajá, le cayó pesado el bacalao, pero pesadísimo, ¿no? O sea, el bacalao, no era noruego, el bacalao no era noruego y no lo pudo soportar. Lo soportó el bacalao, entonces es ok. Un hombre tan inteligente, dicen que esa noche había salido, pero que se quiso regresar a su casa. O sea, perdón, cuando dices la casa familiar, ¿él para ese momento seguía viviendo en casa con sus papás, con sus hermanas? Con sus hermanas y su mamá, la mamá y hermanas al parecer. En la Roma, me parece. La casa es ubicable, hay quien la ubica y la identifica donde vivían. Porque, digamos, esto de los estudios lo tenían como aparte, o sea, sí vivían temporadas, pero también la casa familiar y así, no la dejaba. Propia casa, no era tan emancipado, sí un poco, ¿no? Pero hay varios momentos, tanto Novo como Villaurrutia, de vivir Novo con la familia. Básicamente con su mamá. Exacto. Sí. Vuelven al núcleo familiar y salen. Entonces, eso es lo oficial. Nandino dice, bueno, a mí no me llamaron, ¿no? Como médico, llamaron a otro, no sé qué. Entonces, Nandino como que... Nandino también es el que da más pistas para el suicidio. Conocí a Javier, fui muy cercano al final de su vida, y esto me parece no médicamente, o sea, yo no puedo decir que murió por causas de enfermedad naturales, ¿no? Entonces, no dice se suicidó Nandino, pero también deja ahí todas las pistas para que una, pues sí, lo piense, ¿no? Y la verdad es que yo sí pienso que va por ahí. Además era bastante joven, todavía no cumplía los 50 47, años, creo. 47 años. 47, un muchachito, ¿no? Un bebé. 47 que es. La flor de la edad. Claro, la flor de la juventud. Así que sí está, y además pues ya, como habíamos comentado, ya claramente, al menos si lo sabemos desde Elías Nandino, que es pues casi la única fuente que tenemos, pues sabemos que traía una depresión, no sé cómo se diagnosticaría hoy en día, pero algún problema de salud mental grave. Sí. Que además, bueno, no del todo solitario, seguía teniendo al menos su vida pública era muy exitosa. Seguía escribiendo óperas, guiones de películas, obras de teatro. Lo buscaban los jóvenes, lo buscaban los adultos. Vamos, un éxito total, pero ya no parece ser esa vida gozosa que había tenido antes. Su poesía también parece ser menos autobiográfica, ¿no? Más como constreñida en estos límites formales.
ya no está tan claro, que ya no nos dice, no nos informa de lo que está viviendo o experimentando. En el último poemario habla mucho del desamor. Mucho, mucho, mucho del desamor. Eso para mí es una pista. O sea, ya, digamos, dejando todas las versiones oficiales y yéndonos a chismes muy fuertes, para mí tiene que ver con, bueno, porque Nandino dice, ¿no? Un secreto familiar, un amor imposible, algo que lo atormenta así muy fuerte, 2 días antes de una boda, dice Nandino. O sea, todo eso lo dice Nandino. Wow, o sea, como que tenía un enamorado, bueno, estaba enamorado de alguien que se casó probablemente. Mi hipótesis, y esto quizá nunca lo pueda comprobar, y por eso es el chisme de los chismes, es que se enamoró de su cuñado. Ya, o sea, el esposo de su hermana. De su hermana, sí. Wow. Sí, esa Fuertes declaraciones. Sí, entonces con ese enamoramiento, yo no sé si se enamoraron antes de, que puede ser, ¿eh? O sea, que el vato dijera, pues me caso con tu hermana, ¿no? Qué lógico y qué bonito. Claro, un poco como... O ya siendo novios. Como agua para chocolate. Ajá, como agua para chocolate. O ya siendo o sea, como que, no sé si primero cortejó a la hermana o a él, pero tal vez a la hermana. O a lo mejor ya era novio de la hermana. Ajá. Y se conocieron y se dio flechazo. Y bueno, digo, puede ser muy descabellado lo que estoy diciendo porque solo tengo esas 4 palabras de Nandino por un lado, pero hay una obra de Villaurrutia muy iluminadora al respecto. Una de sus últimas obras de teatro que escribió y que pues nos da, no me acuerdo el título, pero habla de 2 hermanas que se enamoran del mismo. Y como son iguales las hermanas, pues lo besan. Y termina eso muy mal, muy, 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 muy mal. Híjoles, eso es otra cosa que quería preguntar. Más allá de la orientación sexual de Villaurrutia, el tema con el género, porque muchos en esa época, Cuesta, el propio Novo, tenían un rollo con la masculinidad, ¿no? De sentirse incómodos o algo, algo interesante con el hecho de ser hombres. Y entre fantasear, jugar o, más en serio, identificarse con el otro género. ¿Tú cómo ves tú crees que Villaurrutia tenía un tema con la masculinidad y la feminidad? Es decir, se identificaba, él también tenía sus nombres femeninos como Novo. Sí, o sea, sí. Bueno. ¿O crees, o sea, justo por esto que mencionas, crees que tenía una relación de espejeo con esta hermana? Pues la va planteando. En la obra de teatro es así, espejo de la hermana, de esa hermana. Y entonces es muy interesante, ¿no? Pero también hacía eso que va a ser Novo, de, digamos, adoptar personajes o personalidades femeninas. Por eso cuando dijiste lo de la mulata de Córdoba, no, o sea, sí hacen esto de identificarse con ciertas chicas para algo, ¿no? En uno de sus últimos poemas, por ejemplo, esa es otra clave que tengo ahí para mi chisme, de Villaurrutia, es el título es Amor conduce a noi ad una morte, y es una cita de la Divina Comedia, pero no solo es una cita de la Divina Comedia, es la cita de Francesca. Francesca de Rimini. De Rimini. Es ella la que habla. Ajá. Entonces es Villaurrutia hablando. Y si recuerdas la historia de Francesca y Paolo, ¿qué eran? Sí. No, eran cuñados. Eran cuñados, efectivamente. Había una relación con él. Entonces, bueno, yo podría estar muy loca, pero también tengo mis elementos para reforzar el chisme. Sí se identifica con ciertos travestimientos literarios. O sea, estos códigos literarios los va a meter ahí. Porque habla como Francesca en su último libro. Y todo el poemario es de un amor desesperado, de la imposibilidad del amor. Y la obra de teatro que publicó y bueno, todo apunta un poco hacia allá. Híjoles. ¿Por qué los cuñados, no? ¿Por qué elige la voz de los cuñados de ese pasaje tan famoso entre Paolo y Francesca? Wow. Hoy, pues qué fuerte. Qué fuerte. Mudas nos quedamos. mudas. Sí. Frozen. Oye, dan ganas de escribir una obra sobre esa historia de amor frustrado de Javier Villaurrutia, ¿no? Que puede ser ficción o no, para mí no lo es, ¿no? Yo estoy convencido de que se enamoró de su cuñado. Sí, y además está bien ir desmitificando tanto la relación con Salvador Novo, que muchos a fuerzas quieren ponerlos como amor, como un amor no consumado, como un amor imposible, y desde luego con Agustín Lazo, que es como el esposo oficial casi. En todo caso, Agustín Lazo, después de la muerte de Villaurrutia, no sé Novo que escribió, porque ya en esa época ya escribía todo, publicaba diario columnas en los periódicos. ¿Cómo lo vieron sus amigos, sus amantes,
sus parejas después de la muerte de Novo. ¿Qué dijeron todos los demás? ¿Quién sabe? Perdón, de Villaurrutia. De Villaurrutia. Sí. No, nada en particular. No. Ajá, no, que yo sepa, no hay tampoco. Sí, también esos silencios perentorios, cuando sucede algo así, a mí me parecen también muy elocuentes, porque finalmente es como, alguien se murió, volquemos la emoción. Pero si esa muerte sucedió por una situación no necesariamente bien vista socialmente, que el suicidio, y muy si es que familiar, porque fue la familia también la que ocultó todo y blindó todo. Hasta en la casa misma de la familia, el día, en la cena de Nochebuena, ¿no? Qué fuerte. ¿Qué habrán? Sí. No me quiero imaginar esa escena. Imagínate los comentarios, quizá las pataditas o otras cosas debajo de la mesa, contando cómo les fue, no sé, en su luna de miel a los hermanos. A lo mejor eso fue lo que ya derramó, la gota que derramó el vaso de la depresión, del drama de Villaurrutia, no sé, pero que... pues qué terrible, ¿no? Lo que tendríamos que averiguar es si la hermana se casó, si una hermana de él se casó en esos años, pues, en 48, 49... o el mismo 50. Sí, pues no debe ser tan difícil averiguarlo, ¿no? Hay páginas de genealogía donde dice cada miembro de la familia investigan en el registro civil o incluso en los registros parroquiales que fue de cada miembro de la familia, de los personajes de una familia. A lo mejor podríamos seguir por ahí. Ahí te queda esa ruta de investigación para ver qué onda con la familia Villaurrutia. Para comprobar. Sí. Y bueno, cuando hablabas de esa parte como femenina o afeminada, también la tenía. O sea, hay una anécdota muy bonita que cuenta Nandino también. En esta, digamos, biografía novelada, que luego él va a rechazar, la de Una vida novelada, que él va a cancelar y dice, no era yo, perdón, o me excedí. Pero ahí sí dice todo, ¿no? Entonces, una de las anécdotas es que justamente se les ocurre así salir uniformadas a la Alameda. O sea, comprarse el mismo pantalón y la misma blusita, a Novo, a Villaurrutia, a Nandino y a otro amigo. Y salir las 4, sí. Pero no vestidos de mujer. No vestidos de mujer, pero 4 hombres con la misma ropa. Ya. Y, por supuesto, caminando, pues no como soldados, ¿no? Sino como señoritas, o sea, como jóvenes brujas o chicas pesadas. O sea, las 4 perras. en línea. Sí, las 4 en línea. Los 4 en línea con la misma ropa y dice Nandino, tuvimos que salir corriendo atacadas de la risa porque nos empezaron a tirar piedras y a chiflar. Obviamente les empezaron a chiflar porque era evidente, o sea, una alineación de 4 y además por estaturas. Por supuesto, Villaurrutia iba en la orilla y Nandino en la otra. Y según recuerdo era un modelo o un corte específico de pantalón que obviamente no era el que usaba. No era de los machos. De los hombres de manera Sí, se pusieron de moda los pantalones de no sé qué, no me acuerdo. Sí, pegaditos. Y se les ocurrió ponerse el mismo pantalón y salir a la calle. Las locas. Entonces bloqueaban. Lo cual me lleva ya y vamos ya cerrando porque ya llevamos un buen rato y no queremos abusar. Bueno, sí queremos, pero no queremos abusar de nuestro invitado. Con la última pregunta como ya de valoración personal, ¿qué nos cayeron? O ya para ponerlo en tono más de broma, ¿qué querríamos hacer con Villaurrutia? Fuck, marry, kill, ¿no? Cogértelo, casarte con él o matarlo. Ay, todas. No, por supuesto. Bueno, si quieres primero contesta más en serio y luego ya respondemos a esa última pregunta. ¿Qué haría con Villaurrutia? Cogérmelo seguro. Sí, porque casarme con él no creo, pues estaba enamorado del cuñado, tiene mucho problema. Bueno, con eso de casarse con él quiero decir admirarlo como en una cosa más de compartir, no tan sexualmente, pero como de ser su compañero. Bueno, pero sería muy difícil, o sea, solo puede haber un inestable en la relación. No sé quién iba a aguantar a quién, o sea, alguien tiene que ser un contrapeso. Y matarlo definitivamente no nos cae bien. No hizo nada a diferencia de Novo, que nos haga odiarlo en ningún sentido. No, es un personaje simpático. ¿Y ustedes? Yo creo que fuck también. Yo creo que yo Mervy. ¿Sí? Sí, siento que no es un personaje tan sexy, más bien es un personaje brillante, ¿no? Inteligente, tierno, con que siento que me deslumbraría de estarlo escuchando. Aunque no se habla, ¿qué? A ver si lo escuchamos. Luego eso de amor. Una cosa lleva a la otra. El que es así como súper tierno y todo, y de repente, te avienta. Porque te quiere ver la espalda, entonces. Habría que ver.
Qué tan fuerte. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si tengas alguna última cosa, comentario que decir. Que fue un placer. Hablar de Villaurrutia siempre es un placer y con ustedes mucho más. Ay, muchas gracias. Bueno, ya me acordé que decía Villaurrutia una frase que me encanta también. Cuando les platicaba que se la pasaba en la calle de noche, de cruising, le dice a Novo en algún momento, duermen los que no pueden gozar. Y dices, ¡tras! Sí. Híjoles. Qué fuerte. Ya me Sí. Qué fuerte. Me encanta, es Dios. portentosa. Sí. Duermen los que no pueden gozar. Precioso y muy triste y muy alegre y muy gozoso a la vez, Muy ¿no? Porque él claramente eso no es dormía, Villaurrutia. él sí gozaba. Eso es Villaurrutia. Muy lapidario. Sí. Y es interesante que, digo, casi todos sus poemas, o bueno, no sé si casi todos, pero muchísimos de sus poemas son nocturnos. Y es interesante que para él la noche no es tristeza, no es muerte, sino es gozo, ¿no? Es La vida. oscuridad para él La es muerte es vida. Sí. La noche es vida. La noche es Y vida. la muerte también. Wow. Bueno, con esta gran verdad nos despedimos. Hagan ustedes examen de conciencia. ¿Ustedes duermen o ustedes gozan? Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Besos y bye. Besos. Bye.